Estamos aperturando la guía de estudio número 3 del curso de técnicas de conducción y para esta clase vamos a hablar de los factores importantes de la localización. Este material es un poco extenso, entonces lo vamos a trabajar en dos guías. Lo vamos a trabajar en la guía 3 y en la guía 4. Vamos a empezar a ver algunos aspectos respecto a lo que son los factores de la localización. Recuerde que hablamos de que existen tres elementos para la localización o tres factores importantes para la localización, que son los decisivos, los importantes y los deseables. Y pues ahora vamos a hablar de los factores importantes de la localización. Y vamos a conocer algunos elementos o cómo es que están divididos las áreas geográficas y que pueden servir como punto esencial para el desarrollo del turismo. En este caso dice, al hacer referencia a la productividad de la localización, destacamos los factores más importantes. Una vez más, recuerde que son tres tipos de factores. Están los decisivos, los importantes y los deseables. Son tres. Entonces aquí nos estamos centrando en los segundos. Y dice, los factores más importantes entre los que se encuentran la proximidad a las vías principales, el costo del terreno, las condiciones de subsuelo y la topografía. Entonces, cuando habla de las proximidades y a las vías principales, recuerde que es importante que hayan vías o rutas de acceso al sitio atractivo turístico el cual se pretende o se tiene ya establecido. Esto con el fin de que haya más afluencia, que pueda ser rentable, ¿verdad? Porque muchas veces, como yo les explicaba anteriormente, el atractivo puede tener un gran impacto, pero el acceso, el cómo llegar o las rutas y las condiciones, sobre todo de las vías de acceso, son muy precarias. Entonces, pues esto hace que en sí el atractivo pierda esa fuerza o que se dé esa baja de interés, puesto que no es tanto el atractivo en sí que no tenga nada que ofrecer, sino que los recursos o la forma de llegar pues no son nada apropiados. Entonces es importante evaluar las proximidades a las vías principales, el costo del terreno, las condiciones del subsuelo y la topografía. Y recuérdense que hablamos de respecto a la topografía, pues hablamos de que muchas veces pues puede que el atractivo sea muy bonito, pero a veces no es recomendable edificar o construir en ciertas áreas por las condiciones, ¿verdad? Geográficas. Entonces se tiene que hacer una previa evaluación para conocer o determinar si estos factores no serán un punto negativo que perjudiquen el desarrollo de los atractivos turísticos. Dice, estos factores tienen un tratamiento diferente en los proyectos turísticos. Aquellos que resultan decisivos tienen que cumplirse, pues de lo contrario impiden la realización del propio proyecto. Por ejemplo, si se trata de un motel, su proximidad a las vías principales es fundamental, puesto que en la carretera se encuentra un enorme mercado que mediante una promoción bien canalizada se puede captar fácilmente. Es decir, lo siguiente, mire, pues la ley, se recuerdan que leímos el reglamento para establecimientos de hospedaje. Y la ley habla respecto de los moteles o los autoteles y les pide que estén en las proximidades de las carreteras. ¿Esto por qué? Recuerde que el objetivo de crear estos establecimientos lamentablemente ahora se ha tergiversado el enfoque, pero en otros países pues está bien visto, ¿verdad? Hay mucha distancia entre estado y estado y pues esto pues en algún momento algún conductor le toma la noche, desea un lugar donde poder descansar, dormir y ya retomar su viaje al siguiente día. Para ello se utilizan los moteles o autohoteles, entonces en el buen sentido, ¿verdad? Pero la ley establece y les dice en dónde geográficamente se deben ubicar. En primer lugar, para evitar cualquier tipo de situación que no esté acorde a lo que establece la ley y obviamente para que estén cerca de las zonas o cerca de donde habrá demanda, es decir, donde habrá consumo. Entonces, en este caso, ubicar a uno de estos establecimientos es fácil, solo es apegarse a lo que establezca la ley. Pero ya si fuera otro tipo de empresa, pues sí se tienen que evaluar muchos otros factores. No sería simplemente decir, bueno, voy a ubicar aquí mi hotel, por ejemplo, y pues no llega nada de gente al atractivo turístico, ¿verdad? O sea, sí es muy bonito, de repente, qué sé yo, es un nacimiento, es una cascada, pero tal vez cada año llega un grupo de 50 personas. ¿Qué rentable tendría ese establecimiento? Nada, ¿verdad? Y por eso es que los lugares más céntricos son los que tienen mayor demanda, ¿verdad? Y sobre todo, pues que tienen inversión, o sea, se da la creación de empresas turísticas.
Si se planea edificar un hotel de descanso, el construirlo a un lado de la carretera perjudica la tranquilidad de los huéspedes. Si se requiere hacerlo un poco alejado y construirle una vía de acceso, costo que se justifica porque el turista gozará de la tranquilidad requerida y el establecimiento tendrá la posibilidad de captar un mercado por estar la vía principal muy cerca. Aquí tenemos otro ejemplo. Imagine un hotel ecológico. En primer lugar, un hotel ecológico pues lo va a ubicar en un área rural, en donde hay vegetación, en donde hay naturaleza y pues también quiere estar enfocado a al mismo tema de preservación y conservación del medio ambiente. Pero no podría pretender usted crear un hotel o cualquier persona, por decirlo así, crear un hotel en una ciudad, ¿verdad? Un hotel ecológico definitivamente no sería rentable, no sería aceptable y no tendría los beneficios que serían al ubicarlo en el lugar donde realmente las condiciones o su entorno ameritan su creación, ¿verdad? Entonces, aquí nos están dando un par de ejemplos. Dice, el costo del terreno también varía de acuerdo con la publicidad con que se maneje el proyecto. Si los habitantes del lugar se enteran de que en un área determinada se planea realizar un proyecto de importancia, inmediatamente aumenta el costo del terreno. Además, se debe comprar un terreno suficiente para futuras ampliaciones. Las condiciones de subsuelo son fundamentales para determinar los cimientos de la construcción del proyecto. Se debe analizar si el subsuelo tiene condiciones inestables que puedan afectar la construcción o un nivel frático muy alto y también observar que no existan afloraciones costosas de superar. En lo que toca a la topografía, es preciso analizar el promedio y los intervalos de la pendiente por cuanto los terrenos demasiado planos no son aptos para los proyectos turísticos. Área en la cual el mejor es el que presenta pendientes promedio hasta 10%. Una pendiente de más de 40% también acarrea serios problemas en el diseño del proyecto. Aquí son algunas recomendaciones respecto a todo lo que es la evaluación del suelo, ¿verdad? Cómo construir, en qué terreno o qué tipo de planicie o pendiente va a ser adecuado. O sea, esto ya es para los ingenieros, ¿verdad? Solo es para que tengamos algo de referencia. Ahora, dentro de los factores importantes ya vimos que se ve el costo del terreno, las vías de acceso, la topografía y todos esos aspectos. Pero también entran algunos otros como lo son los factores deseables. ¿Y aquí entraría? Factores deseables de la localización. Entonces vamos a ver a qué se refiere con este punto. Y dice, antes de comenzar un proyecto es aconsejable averiguar la existencia de materiales y de mano de obra en la región o en el área de influencia. Mire, pues, no solamente se trata de ver si, bueno, se va a construir aquí un proyecto y, bueno, este va a ser rentable. Muy bien, se evaluó y sí, ahora se tiene que ver, pues, si realmente va a tener rentabilidad, es decir, va a ser demandado, va a ser visitado, las personas van a llegar a quererle conocer, porque de nada serviría que se cree un gran hotel, un gran restaurante, si no va a tener mayor visita. Entonces, a eso se refiere cuando habla de los factores deseables de la localización. Y nos dice, la investigación debe ir más allá e indagar qué calidad tienen esos materiales y si la mano de obra es calificada y en qué proporción se puede obtener, porque si son limitados, se debe saber con anticipación a qué distancia se encuentra con el fin de calcular los costos correspondientes. Otro factor deseable en la localización es el relacionado con las condiciones meteorológicas del lugar donde se planea realizar el proyecto. Estudiar si se trata de una zona notablemente brumosa o de precipitación.
extrema, si hay temblores o tormentas eléctricas frecuentes para determinar el diseño del proyecto. Vean, o sea, todos esos factores, claramente esto no va enfocado para nosotros, ¿verdad? Esto es para que usted comprenda por qué son muy evaluadas. En primer lugar, vamos a comprender que no en toda Guatemala se da la inversión o se dan trabajos de construcción, ¿verdad? Sino que primero, pues los empresarios analizan y evalúan todas las condiciones y en base a eso, pues se da la edificación. Pero para que conozca usted cómo es que se da la creación de proyectos turísticos. Y en Guatemala, pues ustedes saben que sí, bien es cierto, hay industria, hay inversión, no al grado de otros países, ¿verdad? Porque también recordemos que la economía de Guatemala no se basa solo en el turismo. En Guatemala pues hay industria, hay comercio, la agricultura también es una de las principales actividades económicas. Entonces, pero como por ejemplo países como México, Costa Rica, en donde ellos su base es el turismo, pues ellos están a la vanguardia, ¿verdad? En lo que es la evaluación e inversión para la creación de nuevas empresas turísticas. En Guatemala sí se da, ¿verdad? Pero como les decía, pues no es nuestra base económica al 100%. Genera muchas ganancias, sí, pero no es al 100% el principal generador económico. Dice, se evalúan, bueno, las condiciones, la zona notablemente brumosa o de precipitación extrema. Si hay temblores o tormentas eléctricas frecuentes para determinar el diseño del proyecto. Se requiere estudiar además la dirección de los vientos. Es muy común encontrar hoteles en la misma dirección del viento, aspecto sumamente incómodo para los turistas, especialmente si el hotel está próximo a una zona desértica. Detalles como estos provocan un descenso en la productividad. En ocasiones se olvidan, pero luego resultan costosos. Y vamos a ver que se da también la evaluación de los factores. Y dentro de la evaluación de los factores vamos a mencionar lo siguiente. Dice, los factores decisivos importantes y deseables tienen determinada puntuación en lo que concierne a su valor. A los factores decisivos se les asigna una ponderación o peso del 60% dentro de la evaluación total, con un máximo de 60 puntos. Se debe recordar que la no calificación de cualquiera de estos hace que se deseche una alternativa dada. Los factores importantes se evalúan en un 30% con un máximo de 25 puntos. Finalmente, a los factores deseables les corresponde una ponderación. Bueno, aquí es como van a evaluar los tres factores, los decisivos, los importantes y deseables, y qué ponderación le van a dar a estos dependiendo de los resultados. Entonces, así se dará la proyección valga la redundancia, del proyecto. Y ahí está la ponderación que se les da. Pues aquí no nos vamos a detener tanto, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de algo muy importante y dice, el reconocimiento de la puntuación debe efectuarse en el nivel microeconómico, zonas, áreas, complejos, centros, núcleos, conjuntos y corredores, tanto de traslado como de estadía. En el nivel microeconómico, es decir, en el del proyecto específico, el establecimiento de la puntuación no ofrece problema alguno. Cabe aclarar que las denominaciones de zona, área, complejo son conceptos integrantes de la teoría del espacio turístico. Y aquí vamos a ver, entonces vamos a empezar a ver en qué consiste cada uno de estos, qué es una zona turística. Entonces, mire, pues aquí se utilizan algunos términos que yo quiero que usted los comprenda. Yo se los voy a ir explicando, pero lo voy a acoplar a Guatemala. Porque si hablamos de una zona turística en Guatemala, no se hablan de zonas, en Guatemala se hablan de sistemas turísticos. Entonces, veamos el concepto y luego yo le voy a explicar. Dice, la zona turística es la unidad mayor de análisis y estructuración del universo espacial turístico de un país. Su superficie es variable, ya que depende de la extensión total de cada territorio nacional y depende también de la forma de distribución de los atractivos turísticos, que son los elementos básicos que hay que tener siempre en cuenta para su delimitación. Su dimensión mínima es la inmediatamente mayor a la máxima que alcance un complejo turístico.
Para que exista una zona turística, se debe contar con un número mínimo de 10 atractivos suficientemente cercanos, sin importar a qué tipo pertenece y de qué categoría son. El grado de proximidad se determina visualmente. Después de haber presentado un mapa, la ubicación precisa de cada atractivo, para lo cual se debe aplicar la ley de contigüidad. Dicha ley consiste en utilizar la capacidad de síntesis del mecanismo de la visión como vehículo para reconocer en cada caso las formas naturales de agrupación que puedan adoptar los símbolos anotados por el profesor. Bueno, aquí anda. Ahora, mire, pues, una zona dice que abarca, es un punto geográficamente que va a abarcar diversos sitios turísticos. No importa que no sean de la misma clase, por ejemplo. No es que todos tengan que ser ruinas o sitios arqueológicos, no. No es que todos tengan que ser balnearios o todos deban ser playas, tampoco. O sea, es un área es un espacio geográfico, mejor dicho, en donde vamos a encontrar diversidad de atractivos turísticos. Entonces, si hablamos de este punto y lo acoplamos a Guatemala, vamos a decir lo siguiente. Entonces, se los voy a proyectar de la siguiente manera y lo vamos a hacer a través de un mapa para que usted me pueda comprender de mejor manera y pues así va a quedar con mejor claridad, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de una zona turística. Entonces yo
elementos básicos que hay que tener en cuenta para su delimitación. Entonces, acá pues va a tener diversidad, variedad de atractivo turístico. Y si vamos al mapa, pues usted sabe que así es, ¿verdad? Que en el caso pues de Guatemala, en estos 7 sistemas turísticos, pues hay mucho que ofrecer, ¿verdad? Vamos a ver algunos sitios que encontramos en cada. No sé si me amplía aquí el mapita. Bueno, no me deja ampliar el mapa. Pero vamos a ver. Ahora, vuelvo y repito. Nosotros hablamos de 7 sistemas, pueden ser considerados como zonas turísticas. Ahora, dentro de la zona turística encontramos algo que se llama área turística. ¿Sí? Preste atención. Dentro de la zona vamos a encontrar las áreas turísticas. ¿Y qué es un área? Dice, son las partes en que puede dividirse una zona. Por tanto, su superficie es menor que la del todo que las contiene. Entonces, regresemos al mapa. Si queremos hablar de un área turística en Izabal, vamos a hacer mención a, por ejemplo, lo que es el lago de Izabal y el castillo San Felipe. Un ejemplo claro. Aquí tenemos el lago de Izabal y por acá tenemos al castillo San Felipe. Entonces, esta es el área turística, el lago. Esta es el área turística de la zona en general. La zona es todo Izabal, un Caribe verde, pero el área específica es el lago de Atitlán. O bien podríamos decir, por ejemplo, aquí está Livingston, tenemos Playa Dorada. Entonces, esta sería el área dentro de la zona turística. Entonces, un área está incluida dentro de la zona. El concepto nos sigue diciendo, las áreas turísticas deben estar dotadas de atractivos turísticos contiguos, en número también menor que las de la zona. Y al igual que estas, necesitan una infraestructura de transporte y comunicación que relacione todos los elementos turísticos que la integran. Para que pueda funcionar como un subsistema, requiere la presencia mínima de un centro turístico. Y si su infraestructura y dotación de equipamiento y servicios es suficiente, debe registrarse como potenciales. Al proceder el análisis de las zonas para comprobar la posibilidad de subdividirlas en áreas, hay que comenzar por analizar la forma total, buscando estrangulamientos que puedan marcar una separación natural. De encontrarse estos inmediatamente se debe contar, perdón, los atractivos que quedaron en cada parte, porque un área tampoco puede contar con menos de 10 atractivos. Entonces veamos que las áreas están incluidas dentro de las zonas turísticas y aquí lo pudimos ver a través de los mapas. Entonces vamos a detenernos hasta acá el día de hoy. En la siguiente clase pues vamos a ir viendo algunos otros elementos, ya sea vamos a conocer qué es un complejo, vamos a conocer qué es un núcleo desde el punto de vista turístico, que es así entonces como evaluando estos espacios se puede dar a la creación de los proyectos turísticos y también tomando en cuenta los 3 factores de la localización que son los decisivos, los importantes y los deseables.